Y a ver, empezaremos con el tema de inecuaciones o desigualdades. Ya para iniciar con este tema hablaremos un poco de lo que son los conjuntos numéricos. Ya aquí tenemos los números naturales. Su representación es con una letra n y los números naturales, aquí por ejemplo, a ver, tenemos el conjunto de los números naturales y los números naturales inician en uno, en 2, en 3, en 4 y así sucesivamente. Pero hay otros que dicen que los números naturales inician desde el cero. Eso en la facultad lo suelen indicar de esta forma. Los números naturales incluidos al cero. Entonces, en este caso, los números naturales iniciarían desde el cero, el 2, el 3 y así sucesivamente. Luego tenemos aquí está, esa notación no lo está, lo omitiremos esta parte. Luego tenemos al conjunto de los números enteros. Los números enteros son aquellos números sin punto decimal, como es el -2, el -1, el 1, el 2, el 3 y así. Luego tenemos al conjunto de los números racionales. Los números racionales se los representa por una letra Q y es el cociente de dos números enteros, ¿sí? Aquí tengo -1, eso se sobreentiende que es -1 sobre 1 y tengo el cociente de dos enteros, -1 medio, 0, 1 medio y así. Esos son los números racionales. Los números irracionales son raíz de 2, raíz de 3. Aquí tenemos unos ejemplos. El número e, el número pi, esos son los números irracionales. Luego tenemos el conjunto de los números reales. Los números reales es cualquier número, incluye a los anteriores, les dicen, ¿no? Entonces son todos los anteriores. En sí, un número real es un número cualquiera, ¿no? Positivo, negativo, con fracción, sin fracción, con punto decimal, sin punto decimal, cualquier número. Eso es un número real. Luego tenemos el conjunto de los números complejos, eso lo van a ver en álgebra. Ya en cuanto a la notación, a ver, los números enteros, habíamos dicho que son aquellos números sin punto decimal, que puede ser el -2, el -1, el 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Pero si yo tengo esto aquí con un signo más, nos está diciendo los números enteros, pero que sean positivos, y solamente tomamos en cuenta los números enteros que sean positivos. Y si está con este símbolo de menos, serían los números enteros negativos. Entonces consideremos a todos los números enteros, pero que sean negativos. Puede ser el -3, el -2 y así. Y lo mismo, podemos tener el conjunto de los números racionales positivos, los racionales negativos, los reales positivos, reales negativos y así. Entonces eso significa este simbolito. Entonces esto se leería los números enteros positivos y esto los números enteros negativos. Y eso hablando de los conjuntos numéricos, ahora pasaremos a los simbolitos que más se suelen utilizar que vamos a utilizar para resolver nuestros ejercicios son estos simbolitos. Este simbolito se le pertenece, luego este simbolito se lee conjunto vacío, este simbolito se lee tal que, para todo existe, por lo tanto, unión, intersección. Estos simbolitos tienen que irse memorizando. El símbolo de menor igual, el símbolo de mayor igual, el símbolo de menor que, mayor que, el mayor que, flechita hacia la derecha se lee mayor, flechita a la derecha, aquí con una rayita se lee mayor igual, flechita hacia la izquierda, menor. ¿Ya? Entonces, esos son los símbolos que más vamos a utilizar en la resolución de ejercicios. Ahora pasaremos a lo que son intervalos, ¿sí? Mm, Voy a anotar intervalos. Un intervalo es un grupo de números. Y aquí tengo la recta numérica. La recta numérica va desde menos infinita hasta más infinita. Aquí tengo el cero, aquí tengo el uno, el 2, el 3. Aquí tengo el -1, el -2. Aquí tengo el 4, el 5. Ahí ya tengo la recta de los números reales. Un intervalo es un grupo de números. Y a ver, yo puedo tomar, por ejemplo, al grupo de números que pueden ir desde 2 hasta el 5. Sí, entonces ahí tengo el grupo de números que va desde 2 hasta el 5. Pero me falta especificar aquí si voy a incluir a estos extremos, si voy a incluir al 2 y si voy a incluir al 5. Ya, entonces, eso nos falta especificar. Si está de esta forma,
Esos son intervalos cerrados. Sí, entonces aquí estaría diciendo el grupo de números que va desde 2 hasta 5, incluyendo al 2, incluyendo al 5. Ya entonces, pero si está ahora de esta forma, con círculo abierto solamente, aquí lo mismo. Entonces, esto es un intervalo abierto. Entonces, aquí estaría diciendo el grupito de números que va desde 2 hasta 5, pero como aquí está con círculo abierto, sería sin incluir al 2, y como aquí está abierto, sería sin incluir al 5. Entonces, estos son los intervalos abiertos. Luego tenemos los intervalos semiabiertos o semicerrados. Entonces, aquí si esto lo relleno, entonces estaríamos diciendo el grupito de números que inicia en 2, pero como aquí está cerrado, pues como está círculo cerrado, sería incluyendo al 2 y va hasta 5, pero como aquí en 5 está con círculo abierto, sería sin incluir al 5. Ya y así, y lo mismo si está de esta otra forma, los intervalos semiabiertos. Si aquí está abierto y aquí está cerrado, círculo cerrado. Entonces aquí estaríamos diciendo el grupito de números que va, inicia en 2 sin incluir al 2, por eso está aquí como círculo abierto y llega hasta el 5 incluyendo al 5, por eso está círculo cerrado. Entonces esos son los intervalos, ya entonces es un grupito de números en resumen. Y lo dejaré nomás así. Entonces tenemos intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos, semiabiertos, intervalos infinitos. Y a ver, en resumen, para los intervalos cerrados no incluyen a los extremos. Ya, y las notaciones que utilizamos son círculo cerrado para la representación gráfica. En la notación de intervalos utilizamos lo que son los corchetes. Y en la notación de las desigualdades utilizamos los símbolos de mayor y menor que, ¿ya? Y eso para los intervalos cerrados. Para los intervalos abiertos no incluyen a los extremos. En la representación gráfica utilizamos círculo abierto. En la notación de intervalos utilizamos lo que es los paréntesis. Y en la notación de desigualdades utilizamos los símbolos de mayor y menor. Ya aquí en los intervalos cerrados utilizamos los símbolos de mayor igual y menor igual. Ahí sí te me he confundido. Entonces también en cuenta eso. Intervalos cerrados, en la notación de en la representación gráfica, círculo cerrado, en la notación de intervalos corchetes y en la notación de desigualdades el símbolo de mayor igual y menor igual. Eso para los intervalos cerrados. Para los intervalos abiertos, pues en la representación gráfica, círculo abierto, en la notación de intervalos paréntesis y en la notación de desigualdades los símbolos de mayor y menor. Y entonces aquí me piden representar los siguientes intervalos. Este intervalo X que pertenece, este simbolito le pertenece, inicia en 3 y va hasta 5. Entonces el intervalo inicia en 3, pero en 3 está con corchetes y los corchetes son intervalos cerrados. Inicia en 3 y va hasta el 5. Pero en 5 como está con corchetes, es intervalo cerrado. Y ahí tengo la representación gráfica. ¿Sí? X inicia en 3 y llega hasta 5. Esto mismo, esto está en la notación de los intervalos. En la representación de las desigualdades sería de esta forma. X, fíjense que en 5 es cerrado y voy a utilizar el símbolo de menor igual. Es menor igual que 5. Y en 3 es cerrado. Entonces nuevamente voy a utilizar el símbolo de menor igual. Entonces esto se lee los X que son menores o iguales que 5 pero son mayores o iguales que 3. O los X que están comprendidos entre 3 incluyendo al 3 y va hasta 5 incluyendo al 5. En sí, esto es lo mismo que esto. Esto es lo mismo que esto. Solo son dos tipos de notaciones que se utilizan. A ver, este otro intervalo, X que pertenece, inicia en 2 y llega hasta 4. Entonces, a ver, sería de esta forma, ¿no? X que pertenece, inicia en 2, inicia en 2. Fíjense que en 2
está con paréntesis y los paréntesis son intervalos abiertos y llega hasta el 4. Y en 4 está con paréntesis. Los paréntesis son intervalos abiertos, no incluyen a los extremos. X que inicia en 2 y va hasta 4. Entonces ahí tengo la representación gráfica de este intervalo. Inicia en 2 y va hasta 4, sin incluir al 2, sin incluir al 4. Eso significan los circulitos abiertos, no incluyen a los extremos. Esto está en la notación de los intervalos. En la notación de las desigualdades sería de esta forma. En 4, fíjense que es abierto. Como es abierto, voy a utilizar el símbolo de menor que solamente, es menor que 4. Y en 2 es abierto, entonces nuevamente utilizo el símbolo de menor que, entonces se representa de esta forma en desigualdades. Es menor que 4 pero es mayor que 2, ¿ya? Este otro intervalo, x que pertenece, inicia en 2 y llega hasta 5. Entonces tengo en 2 está con paréntesis y los paréntesis son abiertos y llega hasta 5, pero en 5 está con corchetes y los corchetes son cerrados. Entonces ahí tengo la representación gráfica de este intervalo. X inicia en 2 sin incluir al 2 y llega hasta 5, pero incluyendo al 5. Por eso está aquí con corchetes. Esa es la representación gráfica. En la otra notación sería X es en 5 es cerrado. Como es cerrado, entonces utilizo el símbolo de menor o igual. En 2 es abierto, en 2 es abierto, entonces solamente utilizo el símbolo de menor que. Entonces X es menor o igual que 5, pero es mayor que 2. X está entre 2 y 5 sin incluir al 2, incluyendo al 5. A ver, este otro, yo me he confundido. mm, Era así. Entonces X inicia en 3, aquí les dice, inicia en 3. En 3 está con corchetes, ¿no? Entonces es cerrado y llega hasta el 7 y en 7 es abierto. Entonces X que pertenece en 3 y llega hasta 7. Entonces ahí tengo la representación gráfica de este intervalo. En la otra anotación sería X, fíjense que en 7 es abierto, entonces solamente utilizo el símbolo de menor que. Y en 3 es cerrado, entonces utilizo el símbolo de menor o igual. Entonces X es menor que 7 pero es mayor o igual que 3. O X está entre 3 y 7 incluyendo al 3 sin incluir al 7. Aquí los intervalos infinitos. X inicia en 5, aquí inicia en 5. En 5 como está con corchetes, es cerrado y se va hasta el infinito positivo. Entonces, esa es la representación gráfica. Obviamente aquí tengo el 5, obviamente que aquí está el 6, el 7, el 8, el 9, aquí está el 4, aquí está el 3, aquí está el 2 y así, ¿no? X inicia en 5 y se va hacia el infinito. En la notación de las desigualdades sería los X que son mayores que 5, ¿no? O mayores iguales, como en 5 es cerrado, entonces utilizo el símbolo de mayor igual. Los X que son mayores iguales que 5, ¿no? Esos son los valores donde está, donde está la representación gráfica. Entonces, esto... sí, te lo borraré. No es necesario, pueden anotarlo a detalle, pero tampoco es necesario, ¿no? Y a ver, para este otro, X inicia en menos infinito. A ver, tomen en cuenta que el menos infinito y el más infinito siempre son intervalos abiertos, ¿ya? Ya eso porque el menos infinito, se dice que el infinito es un número muy, muy, muy grande, ¿no? Pero no se puede decir exactamente qué número, ¿no? Entonces, por eso es intervalo abierto. Pues inicia en menos infinito ahí a la izquierda y llega hasta el 3 y en 3 es abierto. Y hasta eso es la representación gráfica. A ver, esto está en la notación de intervalos, en la notación de las desigualdades serían los X que son menores que 3, ¿sí? Aquí estaría el 2, aquí estaría el 2, aquí estaría el 4, aquí estaría el 1, aquí estaría el 0, el menos 1 y así. Esta parte sombreada que nos representa en la notación de desigualdades, ¿no? Son los X que son menores que 3 directamente. Ya, pero esto no es necesario estarlo anotando a detalle en los ejercicios, como les digo, ¿ya? Y nada más, esa es la repaso de la parte teórica. Ahora pasaremos a resolver inecuaciones. Empezaremos con las inecuaciones de primer grado, ya, y resolver la siguiente inecuación, 2x menos 4 menor o igual que 6. Una inecuación de primer grado. Para resolver una inecuación de primer grado, lo único que tienen que hacer es despejar la variable x.
Entonces tengo 2x menor o igual que 6. Este menos 4 pasa a sumar. Aquí sería 2x menor o igual que 6 más 4, eso es 10. Aquí 2x es menor o igual a x es menor o igual a 10. Esto que está multiplicando pasa a dividir. Tengo que x es menor o igual que 5. Ya está. Entonces, viendo la inecuación, para resolver la inecuación, lo único que he hecho ha sido despejar la variable x. Los x que son menores o iguales que 5. Entonces aquí ya tengo, esta es la solución, pero tengo que hacer la representación gráfica de esa solución. Entonces aquí tengo desde menos infinito hasta más el infinito. Y aquí tengo los valores, ¿no? Aquí tengo el 5. Por el símbolo de menor igual, aquí fíjense, ah, el símbolo de mayor igual y menor igual son intervalos cerrados. Y también se pueden representar por corchetes. Entonces, como aquí está el símbolo de menor igual, sería cerrado. Aquí tengo el 5. ¿Cuáles son los menores iguales que 5? Pues aquí tengo el 4, aquí está el 3, aquí está el 2, aquí está el 6, aquí está el 7. Te dice los x que son menores iguales que 5. ¿Cuáles son los valores que son menores iguales que 5? Pues aquellos valores que están a la izquierda del 5. Listo, esa es la representación gráfica. ¿Sí? Y lo podemos anotar ahora la respuesta de esta forma. El conjunto solución de la inecuación, los x son los x que pertenecen, se lee de esta forma. El intervalo inicia en menos infinito. Entonces el menos infinito siempre es con paréntesis, siempre es abierto. Y llega hasta el 5. Y en 5 es cerrado. Y con 5, como es cerrado, utilizamos corchetes. Y esa es la respuesta del ejercicio. Obviamente esto no es necesario estarlo haciendo. o- Para que se entienda, lo haré nomás. Entonces, aquí está el 4, aquí está el 3, aquí está el 2, el 1, el 6, el 7, el 8 y así. Esas son las inecuaciones de primer grado. Ahora pasaremos a resolver las inecuaciones de segundo grado. ¿Ya? Me piden resolver la siguiente inecuación. X al cuadrado menos 7 veces x más 10 menor o igual que cero. Me piden resolver esa inecuación. Ya ver, entonces, el primer paso para resolver inecuaciones el primer paso que se tiene que hacer es factorizar a la inecuación. Y aquí tengo una ecuación de segundo grado, ¿no? Un factor cuadrático. ¿Cómo factorizamos? Pues por cualquier método, ¿no? Por Ruffini, por Aspa, la fórmula cuadrática. mm, Ya ver, yo lo voy a hacer directo. La inecuación es x al cuadrado menos 7 veces x más 10 menor o igual que cero. Primer paso siempre es factorizar, menor o igual que cero. X con x, aquí x con x, x al cuadrado. Luego intercalamos los signos. Más por menos, menos, menos por más, menos. Ahora números multiplicados que nos den 10 y cuya suma sea menos 7 sería 2 y 5. ¿Sí? Menos 2 por menos 5 eso nos da 10 positivo. Menos 2 pero la suma, menos 2 menos 5 eso nos da menos 7. Entonces ahí ya lo he factorizado la inecuación. Ahora el siguiente paso que hay que hacer es analizar los que son los puntos críticos, raíces o ceros de la inecuación, también se lo suele decir. Para eso, pues cada uno de los factores lo igualamos a cero. Entonces, x menos 2 lo igual a cero. Este otro factor x menos 5 también lo igual a cero. Y de aquí obtengo x vale 2 y x vale 5. Entonces tengo puntos críticos en x igual a 2 y en x igual a 5. Esos puntos críticos lo voy a representar en la recta de los números reales. Ahí tengo la recta numérica. Entonces, aquí tengo al 2 y aquí tengo al 5. Y aquí fíjense que tenemos el símbolo de menor igual. Cuando estamos usando el símbolo de menor igual son intervalos cerrados, ¿sí? Son círculos cerrados. Si aquí estuviese el símbolo de solamente menor que, entonces serían intervalos abiertos, aquí círculos abiertos. Pero no es el caso.
Y entonces, como está aquí el símbolo de menor igual, entonces son intervalos cerrados, los relleno. Y fíjense que a la recta numérica lo hemos dividido en tres intervalos. Un intervalo que va desde menos infinito hasta el 2, otro intervalo que va desde el 2 hasta el 5 y otro intervalo que va desde el 5 hasta el más infinito. Entonces, yo quiero averiguar, ¿no? En cuál de estos intervalos está la solución. Y a ver, yo voy a averiguar si el intervalo de menos infinito hasta 2 es solución de la inecuación. ¿Y cómo hago eso? Elijo un valor. Obviamente en el intervalo de menos infinito hasta 2 aquí tengo el uno, el cero, el -1 y así, ¿no? Puedo elegir cualquier valor que esté dentro de este intervalo. Elegiremos a x igual a 0, ¿sí? Por comodidad. Ya y eso lo voy a reemplazar en la inecuación que hemos factorizado. Entonces voy a sustituir en la inecuación que está factorizado, en la expresión donde está factorizada la inecuación. Entonces voy a tener 0 menos 2 por 0 menos 5. Y eso menor o igual que 0. 0 menos 2 eso es menos 2 y menos 2 es un número negativo. 0 menos 5 eso es menos 3 y menos 3 es un número negativo. Ahora un número negativo por un número negativo eso nos va a dar un número positivo. Y un número positivo es menor o igual que 0, pues esto es falso, ¿sí? Este signo positivo nos dice que en el intervalo de menos infinito a 2 esta expresión siempre va a ser positiva. Y un número positivo, pues nunca va a ser menor o igual que 0, o sea que este intervalo no es solución de la inecuación. ¿Ya? Pasaremos al siguiente intervalo. Averiguaremos si el intervalo de 2 hasta 5 es solución de la inecuación. ¿Cómo hago eso? Pues elijo un valor, ¿no? Aquí tenemos al 3, aquí tenemos al 4. ¿A qué valor? O un valor con punto decimal también pueden elegir. Elegiremos al valor 3. Entonces, pues elijo a x igual a 3. Y eso lo voy a sustituir en la inecuación que está factorizada, lo voy a sustituir aquí, entonces voy a tener 3 menos 2 por 3 menos 5 menor o igual que 0. 3 menos 2 eso es uno y uno es un número positivo. 3 menos 5 eso es menos 2. Menos 2 aquí es un número negativo. Ahora un número positivo por un número negativo, eso nos da un número negativo. Por un número negativo es menor o igual que 0, pues eso es verdadero, ¿no? O sea que en este intervalo de 2 a 5, esta expresión siempre va a dar números negativos. Y un número negativo es menor o igual que 0, pues sí, sí es solución. Eso les indica ese signo menos que hemos obtenido. Ahora el intervalo de 5 hasta el más infinito. Quiero averiguar ahora si el intervalo de 5 hasta el infinito, eso, sí, quiero averiguar si es o no es solución de la inecuación. ¿Cómo hago eso? Pues elijo un valor, ¿no? Aquí tengo el 6, el 7, el 8, pues el 10, cualquier valor, pero tenemos que elegir un valor que va desde el 5 hasta el infinito. Voy a elegir el 6, el 7, el 8, el 10, cualquiera. Yo voy a elegir al 6, ¿sí? Entonces ahora con x igual a 6 lo sustituyo, ¿no? En la inecuación que está factorizada, aquí voy a sustituir, entonces voy a tener 6 menos 2 por 6 menos 5 menor o igual que 0. 6 menos 2 eso es 6 menos 2 eso es 4 y 4 es un número positivo. 6 menos 5 eso es uno y uno es un número positivo. Un número positivo por un número positivo, eso nos da un número positivo. Y un número positivo es menor o igual que 0, pues esto es falso, ¿no? Este signo positivo, que no sea resultado, les indica que con el intervalo de 5 hasta el infinito, esta expresión siempre va a ser positiva. Y un número positivo, pues nunca es menor o igual que 0 y no es solución de la inecuación. ¿Ya? Entonces aquí ya directamente tengo la solución de la inecuación. Es esta. Sí, y ahora solamente tengo que anotar la respuesta. El conjunto solución de la inecuación son los x que pertenecen. Lo que hemos sombreado va a ser la solución. Lo que hemos sombreado es el intervalo de 2 a 5. Inicia en 2 y llega hasta 5, incluyendo al 2, incluyendo al 5. Entonces sería los x que pertenecen desde el 2 hasta el 5. Esa es la solución del ejercicio.
y este lo voy a borrar. Ya está. Esa es la manera formal de resolver inecuaciones, pero o la manera legal o la manera en la que explican los libros. Pero hay una manera resumida de hacer esto. Ya ver, me voy a copiar esto. Y entonces aquí ya tengo la inecuación, ya lo he factorizado. Ahora lo siguiente que hay que hacer es analizar puntos críticos, ¿no? Otra manera de analizar puntos críticos es de la siguiente forma, ¿sí? Una vez que tenemos la inecuación factorizada, analizamos de esta forma. Aquí, ¿cuánto tendría que valer x para que este factor se haga cero? Pues x tendría que valer 2, ¿sí? Para que este factor x menos, aquí x tendría que valer 2 para que esto se haga cero. Entonces ahí directamente ya tengo un punto crítico en x igual a 2. Aquí, en este factor, ¿cuánto tendría que valer x para que esto se haga cero, para que este factor se haga cero? Pues x tendría que valer 5, ¿no? Voy a tener, si x vale 5, voy a tener 5 menos 5 cero. Entonces ahí ya tengo el punto crítico, es en x igual a 5. Luego, por el símbolo de menor igual, son cerrados, ¿sí? Entonces lo que hacemos es directamente, ¿no? Iniciar. Iniciamos por positivo, luego vamos intercalando positivo, negativo, positivo y así. Siempre iniciando por positivo, luego intercalar negativo, positivo, negativo, positivo y así. Ahora nos fijamos en el símbolo de la desigualdad. Aquí está el símbolo de menor o igual. Menor, aquí te dice menor o igual que cero. ¿Cuáles son los menores o iguales que cero? Obviamente aquí está el cero, aquí está el menos uno, aquí está el dos. Los menores iguales que cero son los negativos, ¿sí? Son los negativos. Entonces aquí es negativo. Entonces aquí está la solución de la inecuación. Aquí es positivo, entonces no es solución. Aquí es negativo, entonces es solución. Aquí es positivo, entonces no es solución. Y directamente así. Y luego anotamos la respuesta. El conjunto de solución de la inecuación son los x que pertenecen desde 2 hasta el 5. Y ahí ya tengo la respuesta. A ver, haremos otro más, otro ejemplito. Les pide resolver. Mm, Nos está pidiendo resolver x al cuadrado menos 3 veces x más 2 mayor o igual que cero. Entonces ahí ya tengo la inecuación. El primer paso siempre va a ser factorizar a la ecuación. Entonces lo voy a hacer directamente. O lo pueden factorizar por aspa o cualquier método que ustedes conozcan para factorizar ecuaciones de segundo grado. X por X, X al cuadrado. Luego los signos más por menos, menos, menos por más, menos. Ahora números multiplicados que nos den 2 y cuya suma sea menos 3 sería uno y 2. Menos uno por menos 2 eso es 2 positivo. Ahora menos uno menos 2 eso es menos 3. Ya, entonces está bien la factorización. Luego lo siguiente que hacemos es analizar lo que son puntos críticos. Para analizar puntos críticos, pues cada uno de estos factores lo tenemos que igualar a cero. Entonces, x menos uno lo igualo a cero, x menos 2 lo igualo a cero. Y de ahí obtengo x, en x igual a uno y en x igual a 2 despejando, ¿no? Menos 2 pasa a sumar, menos uno pasa a sumar. Ahora, estos puntos críticos lo graficamos en la recta de los números reales. Está en uno y está en 2. Ya, pero aquí tengo el símbolo de mayor o igual y los símbolos de menor o igual y mayor o igual, menor o igual, mayor o igual son intervalos cerrados. Entonces sería intervalo cerrado, ¿sí? En uno y en dos. Ya estito, pueden analizarlo de la otra forma que les he dicho hace ratitos o también de esta forma, cualquiera. Entonces ella ha representado nuestros puntos críticos en la recta de los números reales, en la recta numérica. Luego lo siguiente que hacemos es intercalarnos, siempre empezando por positivo, luego negativo, luego positivo. Aquí te dice
En el símbolo de la desigualdad ahora nos fijamos, mayor o igual que cero. Obviamente aquí tengo el cero, aquí está el uno, aquí está el 2, aquí está el menos uno, aquí está el menos 2. ¿Cuáles son los mayores iguales que cero? Pues son los positivos. Entonces la solución está en los positivos. Y entonces aquí es positivo, entonces es solución de la inecuación. Aquí es negativo, no es solución. Luego aquí es solución, es positivo, ¿no? Tiene una solución, el otro no es solución, luego el otro es solución, el otro no es solución, así, se intercala, siempre. Entonces ahora solamente anotamos nuestras respuestas, son las partes sombreadas, ¿no? Entonces aquí voy a anotar el conjunto solución de la inecuación, son los x que pertenecen aquí, este primer intervalo, inicia en menos infinito y se va hasta el uno en menos infinito hasta uno en uno es cerrado, corchetes. Unión, este simbolito es el unión, inicia en 2 y se va hasta el infinito positivo. Y esa es la respuesta de este ejercicio. Y en el otro video vamos a hacer ecuaciones de grado n, de tercer grado y demás.